Buenas tardes, estimados hermanos y amigos de los 6 continentes de habla hispana. Queremos en esta tarde estudiar un tema muy importante acerca del fundador de la iglesia cristiana. Vamos a permitir que sea la Biblia la que nos hable en esta tarde. Inclinemos el rostro para pedirle la dirección a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde porque nos das el permiso de estudiar tu palabra. Queremos analizar quién fue el fundador de la iglesia cristiana y poder pertenecer a esa iglesia, a la iglesia cristiana que fundaste tú. Hoy, cuando hay tantas iglesias en el mundo, de alguna manera ellas contribuyen a que cuando venga el último llamado y tú llames a tus ovejas, oyen tu voz, no importa en el movimiento en que estén, responden a tu llamado y solamente va a haber un solo pastor y un solo rebaño. Guíanos y permite que tu palabra pueda ser clara a nuestras mentes, a nuestros oyentes y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? El fundador. La palabra iglesia es un término neotestamentario. Antiguamente no se conocía, pero para los días de Cristo sale a relucir el término iglesia o eclesia, que es una comunidad de fieles. Por primera vez se menciona la palabra iglesia y fue Jesús quien le puso ese nombre porque él iba a ser el originador y el fundador de esta iglesia que la presentó de la perspectiva histórica y escatológica. Hoy estudiaremos ese interesante tema de la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? La iglesia no es invención humana, es de origen divino. Dentro del ministerio de Jesús, ideó el plan de fundar una iglesia que en primer lugar sería una iglesia indestructible. Además sería indivisible. Esta iglesia soportaría los embates de todos los tiempos y permanecería firme y triunfante. Esa sería la iglesia que fundó Cristo. Es una iglesia militante y muy pronto será una iglesia triunfante. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, como dice el apóstol Pablo, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido conforme a la ley. Jesucristo vino en cumplimiento de lo que ya estaba predicho, y cuando el tiempo llegó, Él apareció en la escena como un niño indefenso en el pesebre de Belén. Se sometió a todos los rituales y ceremonias del pueblo de Israel. Creció y lo primero que hizo antes de iniciar su ministerio público
fue el bautismo por inmersión, es decir, sumergido en las aguas completamente. En este caso, en el río Jordán, una vez Jesús subió del agua, los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió como paloma y posaba sobre él, y una voz desde los cielos fuertemente y audible que clamó: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso aparece en San Mateo capítulo 3. Las credenciales y el visto bueno para iniciar su ministerio público lo certificó Dios el Padre en el momento de su bautismo. Mientras tanto, Satanás continuaba al acecho para ver en qué momento el Señor Jesús se distraía en su misión para ponerle la prueba que lo conduciría a dudar de su identidad y de su misión. Fue llevado por el Espíritu al desierto, dice el capítulo 4, versículo 1, donde decidió someterse a un ayuno de 40 días y 40 noches. Y eligió ese tiempo de 40 días precisamente porque la misión que venía a desarrollar en este mundo no era una misión sencilla, sino que de frente permanentemente sería tentado por el archienemigo para que perdiera la razón y el motivo por la cual llegó a este mundo. En los días de Jesús estaba el templo de Jerusalén, donde todos los fieles y líderes del pueblo acudían cada sábado a celebrar su culto. También existían los escritos, los escribas y los fariseos, los escénicos, los saduceos, los celotes, etc., quienes eran sectas judaicas que existieron en los días cuando el Señor Jesús decidió organizar su iglesia. No corroborará al pueblo al no elegirlo. Tampoco eligió a ninguna secta, sino que inicia su propia empresa, su iglesia, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, siguiendo todo lo que estaba establecido por Dios en su palabra. En San Mateo encontramos el primer indicio, el primer destello de la futura existencia de una iglesia que estaba gestándose en la preparación de los 12 hombres que el Señor Jesús iniciaría su ministerio en esta tierra, como dice San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Como de costumbre, el Señor Jesús hizo una pregunta de sondeo a los 12. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hubieron varias respuestas, ya que Jesús, el maestro de los maestros, era un especialista haciendo preguntas. Juan el Bautista decían algunos, Jeremías decían otros, algunos de los profetas, y ahora
Dejó las preguntas de sondeo y les preguntó directamente quiénes creen ellos que era el Hijo del Hombre, a lo que el apóstol Pedro convincentemente contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Organización de la Iglesia. Al terminar sus 3 años de ministerio público, ninguno era acepto del pueblo ya mencionado, ni tampoco el pueblo de Israel se hallaba aptos para encabezar la nueva floreciente iglesia que Jesús estaba inaugurando o que estaba fundando. Es impresionante las palabras empleadas por Jesús al referirse a su iglesia. Él dijo: tú eres Pedro, eres una piedrecita, un cántaro rodado, y sobre esta roca, hablando del mismo, dijo: edificaré mi iglesia. Esa iglesia tendría tal naturaleza que Jesús, su fundador, afirmó: y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerían contra ella. Como decíamos, sería una iglesia indestructible y también indivisible, pero permanecerá firme, porque así lo predijo el Señor Jesús. Ahí vemos el inicio de la fundación de una iglesia militante y que pronto la presentará como una iglesia triunfante para honra y gloria de Dios el Padre. Puntos sobresalientes de la iglesia. El apóstol Pablo mencionó en uno de sus libros, en Efesios 1, 22 y 23, y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, todas las cosas en todos. Aquí el apóstol Pablo nos indica que esa iglesia está sobre un fundamento que es Cristo. En Efesios capítulo 2, el versículo 20, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. El apóstol San Pablo no le cabía la más mínima duda de la existencia de una iglesia que estuviese fundada en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Mi amigo y mi amiga, encontrar esa iglesia donde no le pertenezca a ningún mortal y precedero sería la búsqueda y la adquisición más noble que jamás alguien pudiera encontrar. Es por eso que el apóstol San Pablo quería dejar claro la posición de que él creía en la existencia de una iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3, 1 al 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, primogénito de los muertos, para que todo tenga la preeminencia. En estos versículos citados, el apóstol Pablo vemos la seguridad y convicción
con la que menciona la relevancia de esta iglesia que fundó Cristo. Pablo da la estocada final en una de sus cartas escatológicas y sublimes e imperecedera de esta iglesia cuando mencionó en Efesios 5, 25 al 27 lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiarla en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa, inmaculada. De antemano Jesús profetizó en una forma escatológica cuál sería el final de la iglesia que él fundó. Pertenecer a esta iglesia debe ser la satisfacción más grande que un mortal pueda tener y la certeza de que se está uniendo en primer lugar a una iglesia donde las puertas del Hades, los vaivenes del mundo, no tendrán ningún efecto sobre ella. Porque está fundada en la roca que es Cristo. Pertenecer a esta iglesia es tener asegurada un desenlace positivo en el gran drama entre el bien y el mal. Cuando usted se une a esta iglesia, Jesús le garantiza que se está uniendo a una iglesia gloriosa, porque Él promete al final de todas las cosas que su iglesia sería sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Antes bien, tenemos la garantía de Jesús, que no cometió el pecado, ni se encontró engaño en su boca, que sería santa e inmaculada. Periodos de la iglesia. Mencionaré la manera como la profecía y la historia nos mencionan 7 periodos que ha tenido la iglesia que Cristo fundó y la llamó la iglesia, las iglesias de Asia, y ya son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Miremos cuándo iniciaron cada una de ellas en esos 7 periodos de tiempo que componen la misma iglesia. Esmirna significa mirra. Del año, habíamos obviado Éfeso, significa deseable. El año 31 al año 100 después de Cristo se fundó esa iglesia de acuerdo a Apocalipsis 2:1. La iglesia de Esmirna es la segunda iglesia del año 100 hasta el año 313. Apocalipsis nos habla de esa iglesia. La tercera iglesia es Pérgamo, que quiere decir elevación o altura, del año 313 al 538. Apocalipsis 2:12. Tiatira, la cuarta iglesia, sacrificio de construcción. Esa iglesia existió desde el 538 hasta los 1798, de acuerdo a Apocalipsis 2:18, la época de la persecución de la Edad Media. Quinta iglesia,
la iglesia de Sardis. La época de la Reforma, en 1517 a 1798, aparece Apocalipsis 3:1. Filadelfia, amor fraternal. Esa iglesia existió entre el año 1750 al año de 1844. La iglesia de Filadelfia es mencionada en Apocalipsis 3:7. La séptima y última iglesia es la iglesia de Laodicea, que quiere decir la iglesia del juicio. Empezó en el año de 1844. Hasta la venida de Cristo existirá esa iglesia y la menciona Apocalipsis 3, 14 al 21. Esa iglesia, la Odisea, que significa la iglesia del juicio, no parará hasta que venga Cristo Jesús. No se levantará otra iglesia o otro movimiento, ni ecuménico, ni de ninguna categoría. Será la misma iglesia que empezó en Éfeso, que siguió los 7 periodos y que la vemos como la Odisea. Por lo tanto, mis amados amigos y hermanos, la única seguridad que tenemos en este mundo de confusión es buscar la iglesia que Cristo fundó, pertenecer a ella y esperar la segunda venida de Cristo Jesús, cuando Él venga a retirar su iglesia y la llevará a celebrar la gran boda del Cordero con los redimidos de todas las edades. Yo quiero estar ese día allí. ¿Y tú? ¿Quisieras también pertenecer a esa iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo? Una iglesia indestructible, una iglesia indivisible, una iglesia que el ejemplo perfecto de ella, de la Odisea, es el ejemplo de Cristo Jesús. Una iglesia que ella pretende cambiar y hacer y deshacer y aceptar y rechazar, no es la iglesia de Cristo, porque Cristo se manejó con un escrito está. Enfrentó al enemigo al inicio de su ministerio con un escrito está. Y cuando Él venga, recibirá a sus hijos con un escrito está: venid, bendito de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y lógicamente tenemos que recibirlo y darle la bienvenida con un escrito está. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Tal vez tú perteneces a algún movimiento de cualquier índole. De los 3.000 movimientos que hay en el mundo, solamente una iglesia fundó Cristo, y tú estás buscando a Cristo y no has encontrado porque no te predican el evangelio como lo presenta la Biblia. Si alguno predica otro evangelio,
el tal sea anatema. Necesitamos que se predique ese evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego y así sucesivamente hasta llegar a toda la especie humana. Y tal vez tú andas buscando esa iglesia. La iglesia que estás buscando la fundó Cristo en el año 31 y desde allí para acá han surgido 7 periodos de tiempo diferentes hasta llegar a 1844 y empezar la Odisea, la última iglesia que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesús y que el Señor Jesucristo es su ejemplo perfecto. ¿Cuántos en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, o en este momento, no importa, quisieran decirle a Jesús, Señor, yo quiero ser miembro de esa iglesia que tú fundaste, donde las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas? Una iglesia indivisible, una iglesia indestructible, una iglesia donde la cabeza es Cristo, donde la piedra angular es Cristo, donde se fundamenta en la doctrina de los apóstoles y profetas, una iglesia que no le pertenece a ningún mortal, sino a uno que murió y que al tercer día se levantó victorioso de entre los muertos y volvió a la vida, y él muy pronto vendrá. Mientras tanto, su iglesia, él la está lavando en el lavamiento del agua para presentarse una iglesia pura, sin mancha, sin mácula e irreprensible en paz. Esa es la iglesia que el Señor Jesús te invita a ti y a mí para que formemos parte de ella. Voy a orar en esta hora. Si hay alguien que allí en el secreto, lo secreto de su corazón le quiere decir al Señor Jesús, Señor, yo quiero en esta hora decididamente tomar mi voto, tomar mi partida por tu iglesia, por la iglesia que tú fundaste y por la iglesia que tú vas a venir a buscar, esa iglesia indivisible, indestructible, esa iglesia pura, esa iglesia sin mancha, esa iglesia irreprensible y en paz. Yo quiero ser miembro de esa iglesia y tú, Padre nuestro, en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, a la hora que nuestros amigos escuchan tu palabra, permite, buen Dios, que tu palabra haya cabida en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos convenza, nos redarguya, nos corrija, nos instruya y tu palabra nos haga sabios para la salvación. Queremos responder a tu invitación y queremos alistarnos en esa fila del pueblo que te espera y que se gozará el día de tu venida y que dirá de lo profundo de su corazón, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, acéptame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.